días. Vamos a presentaros el nuevo Suzuki Ignis, que es un vehículo de referencia en el sector por lo compacto de sus medidas. Pasaremos ahora a presentaros exactamente el acabado GLX, que es el acabado más alto de la gama, con una motorización única que es un 1200 de 90 caballos. ¿De acuerdo? Es un vehículo, como podéis ver, con un formato muy moderno, un formato muy estilizado, vehículo de 4 plazas, 4 puertas, con 3,70 metros de longitud total y en torno al 1,46 m de anchura, con lo cual es un vehículo que permite movilidad, incluso permite hacer viaje, pero es un vehículo destinado especialmente para la conducción urbana o fuera pista, dependiendo del tipo de tracción al que se destine el coche. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la parte frontal del vehículo. Como podéis ver, en este acabado de serie ya tenemos la facilidad de tener los proyectores de LED, tanto en luces cortas como en luces largas, así como las luces diurnas del vehículo, que también son LEDs, como las traseras. Si continuamos viendo por aquí el vehículo, en este acabado en concreto tendréis las barras del techo satinadas, las llantas en color negro y luego la posibilidad de poder hacer combinaciones o monocromo o bicolores de hasta 14 colores que tiene la gama de Ignis y que van todas ellas personalizadas con interiores a juego de la parte exterior del vehículo. Si seguimos por aquí, podéis ver que en este caso estos vehículos funcionan con llaves de proximidad, es decir, no tienen llave directamente en la cerradura ni tampoco en el contacto del coche. Por tanto, con que nos acerquemos a menos de 50 centímetros del vehículo, permitiremos mediante este pulsador poder abrir las puertas del coche, conductor, totales o el maletero incluso, sin necesidad de tener que utilizar las llaves, ni siquiera el mando a distancia. ¿Vale? Como podéis ver en esta parte de aquí, que es importante verlo, la apertura de las puertas traseras de este vehículo en concreto está cerca de los 90 grados, con lo cual la accesibilidad del coche es muchísimo mayor que la de un turismo normal y más en coches de estas medidas. Y en la parte trasera accederemos al maletero. El maletero del vehículo, dadas las distancias totales que tiene, está en torno a los 260 litros, pero mediante la facilidad de poder desplazar las banquetas traseras, tanto desde fuera del coche como desde interiormente en una palanca que llevan debajo de lo que es el asiento, podéis lograr hasta 17 centímetros más de capacidad de maletero, llegando hasta los más de 500 litros simplemente desplazando un poquito los asientos, pero manteniendo las 4 plazas que el coche tiene en serie. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ahora os voy a pasar a explicar un poquito el interior del vehículo, ¿de acuerdo? Este coche tiene una pantalla de 7 pulgadas, como la podéis ver aquí, que está dividida en cuatro subpantallas. Cada vez que pulsemos una de ellas, se nos abrirá la pantalla, se nos magnificará, para que podamos tener acceso a toda la información y a toda la parte multimedia del vehículo. Tendríamos una primera parte aquí en el ángulo izquierdo, esta que es de color anaranjado, que pertenecería a lo que sería la radio del coche. La parte derecha pertenecería al Bluetooth del coche, porque estos vehículos ya tienen el sistema Bluetooth integrado en el coche, de tal manera que desde estos mandos que están aquí en el volante se puede manejar con el fin, bueno, pues simplemente de no tener que utilizar las manos fuera del volante para poder utilizar el teléfono. Esta parte de aquí abajo, la que está con el recuadro de color azul, pertenecería al navegador, el GPS, que también se puede utilizar dándole órdenes vocales, ¿de acuerdo? Y luego esta parte última sería la conectividad de nuestro smartphone para poder utilizar determinadas aplicaciones que tengamos en el teléfono vinculadas directamente al sistema multimedia mediante este conector que hay aquí abajo, que es una entrada USB y que nos permitiría hacer descargas incluso de imágenes o de vídeos en la pantalla que tenemos aquí. El resto del cuadro, como podéis ver, es compacto, pero en sí tiene toda la información necesaria de consumos mediante el ordenador, presiones de neumáticos, cantidad de combustible, odómetro, cuenta kilómetros total, velocímetro, cuántas revoluciones y luego todos los indicativos luminosos que nos pueden dar cualquier tipo de alerta o de advertencia con respecto al funcionamiento correcto del coche en marcha. Bien. Pasado de esta parte, como podéis ver, el coche tiene un volante muy deportivo, compacto, forrado en piel. En la parte izquierda del volante dispondríamos de toda la información que fuera requerida en cuanto a la radio, para cambiar de emisoras, para subir, bajar volumen de navegador y demás. La parte derecha sería la que pertenecería al limitador de velocidad, que nos permitiría
bloquear la velocidad final del coche para que no pase en determinadas circunstancias, y el regulador, que sería el que nos dejaría mantener una velocidad constante del vehículo sin tener que utilizar los pedales. Especialmente en trayectos de carretera y demás, es una manera de poder descansar mucho más en cuanto a la conducción, ¿de acuerdo? Luego, en la parte de aquí del retrovisor, que lo podemos ver luego desde fuera también, hay dos cámaras que enfocan hacia adelante, dos cámaras que funcionan mediante láser y que son las que nos permiten tener 3 sistemas de seguridad que son completamente novedosos en vehículos de estas características. Uno de ellos es la alerta involuntaria de carril. Eso lo que nos permitirá es, cuando hagamos conducciones por carretera a más de 60 km por hora, cada vez que cambiemos de carril sin poner correspondiente intermitente, el vehículo nos avisará. Nos avisará con una vibración en el volante y con una alerta luminosa para que tengamos conciencia de que nos estamos desviando del trayecto. Asimismo, esas cámaras también nos dan la opción de tener la alerta antifatiga. La alerta antifatiga es un sistema completamente nuevo en un tipo de coche de estas características, que lo que nos permitirá es, después de unos minutos de adaptación, si nosotros tenemos una trayectoria no constante, con zigzags o saliendo un poquito del carril y demás, el vehículo tendrá capacidad para darse cuenta de que esa conducción puede ser causada por una fatiga excesiva durante el viaje y, por tanto, nos avisará acústicamente y lumínicamente en la pantalla, con el efecto pues, de que podamos parar, descansar o hacer lo que tengamos que hacer para que podamos continuar teniendo una conducción segura. Y la tercera sería la alerta adaptativa de colisión. Es decir, este vehículo tiene capacidad para avisarnos en caso de un despiste, que no veamos el vehículo que tenemos delante, o que se nos cruce un peatón, o que tengamos un coche parado. En cualquiera de esas circunstancias nos permitiría primero avisarnos acústicamente y lo mismo, en el cuadro, convirtiendo toda la pantalla en un color rojo fuerte. Si nosotros tenemos capacidad de reacción y frenamos, lo que hará es superar esa presión de frenada para minimizar el impacto, o en este caso para minimizar los metros con respecto al obstáculo que tengamos delante. Si la conducción está en torno entre los 5 y los 30-40 km por hora, incluso tendría capacidad para pararse, es decir, para detener el vehículo de tal manera que evitemos la colisión final. Si fuera por encima de eso, y obviamente con las condiciones correctas de asfalto, pero permitiría minimizar importantemente el impacto. Y eso lo haría el coche simplemente con esas dos cámaras que tendrían capacidad para detectar cualquier objeto que podamos tener delante. Ya digo, vehículos, objetos fijos, o incluso tiene capacidad para detectar peatones. Así como os estaba comentando antes, una de las características principales que tiene este coche en cuanto a la versatilidad interior, a pesar de tener unas medidas muy compactas, es la posibilidad de poder desplazar las banquetas traseras de modo independiente, cada una de las plazas, y además es de manera muy sencilla. Antes os lo he explicado desde fuera, pero para que podáis ver desde el interior cómo se hace, simplemente en la parte baja del asiento hay un tirador del cual se tira hacia arriba y nos permitiría desplazar el asiento, fijaos bien, hasta 17 centímetros con respecto a la posición inicial, de tal manera que aun estando delante del todo, tenemos suficiente espacio de piernas como para poder estar cómodo, pero por contra, en un vehículo de 3,70 metros ganamos para tener hasta más de 500 litros de maletero.